El día de hoy vamos para una caminata acá en Chía, en una parte que le llaman la montaña del oso. El día amaneció húmedo, lloviendo, entonces ojalá más adelante haga solecito o algo, pero bueno, vamos a empezar así. En el municipio de Chía, por el Castillo Marroquín, subiendo los cerros de la parte oriental, se encuentra un lugar muy especial al cual ciclistas, caminantes y en general amantes de la naturaleza suelen ir a visitar. La Montaña del Oso es un parque natural al cual puedes venir a tener un día disfrutando de actividades en contacto con la naturaleza, además de tener una impresionante vista de la sabana norte de Bogotá desde los cerros orientales. Aquí conocimos a don Hernando, un campesino ambientalista, el cual nos dio una charla muy reflexiva con un importante mensaje. Cuenta don Hernando que él creció en estas montañas y con el pasar de los años ha visto cómo esta región poco a poco ha dejado de ser un paraíso natural para convertirse en una urbe más de la gran ciudad. Llevo viviendo acá únicamente, sino apenas 60 años nomás, y me da nostalgia de ver cómo este entorno se ha transformado. Era un ambiente muy diferente porque había hospitalidad, porque había humildad y porque resulta que no había las excentricidades de mansiones, sino eran las casitas en bareque. Y entonces resulta que llegaba uno a mediodía a la casa del vecino y como las casas eran dispersas, entonces resulta que salían los perros latiendo y salía un miembro de la familia, uy, llegó fulano de tal, y entonces resulta que con ese léxico tan bonito, tan educado, tan decente, tan sincero, de uno como campesino, entonces llegaba y siga para adentro, se harta un tinto, un guarapo, un cacao, o se aplastaba uno al pie del fogón a compartir de lo que estaban ofreciendo. Eso era bonito, eso era sincero. No había discriminación porque todos teníamos las manos callosas, porque todos nos poníamos la ruana, porque todos nos poníamos los alpargates y andábamos entre el barro y echábamos asadón y hablábamos el mismo idioma porque era un contexto totalmente original como campesinos dentro de un entorno. Es bastante inquietante pensar cómo el crecimiento de la población cerca de las grandes ciudades puede tener un impacto negativo sobre algunos habitantes y ecosistemas naturales. Creo que lugares como estos existen para recordarnos la importancia de conservar en vez de construir viviendas y fábricas a lo loco. Así que te recomiendo totalmente ir un fin de semana a este lugar para que disfrutes de su hospitalidad y de la reserva natural aquí mismo al pie de la ciudad. Acá pueden conseguir esta guapanerita con queso o venir a echar desayunitos, ¿sí señor? Por comida no se preocupe, aquí tiene para que recargue energías después de correr, trotar, montar cicla o hacer senderismo. Te recomiendo mucho el recorrido guiado por la reserva. Te enseñan bastante sobre cómo funcionan estos ecosistemas. A nosotros finalizando el recorrido nos hicieron el bautizo del agua. No tiene ningún significado religioso. Es más bien un compromiso personal para comprometerse a respetar y cuidar la naturaleza. En resumen, una gran experiencia desbloqueando un nuevo lugar. ¿Y tú qué esperas para venir a la Montaña del Oso? Suscríbete a nuestro canal, es gratis, y síguenos también en las redes sociales. También te recomiendo unirte a nuestro grupo de senderismo Chía Sabana Norte.